Sí. Bueno, vamos a la última ponencia práctica, esa más práctica que creo que no puede faltar alguna charla que no hagamos todas jornadas de formación por los años. Yo creo que siempre por los años nos engañamos para hablar, que habla muy bien. Sí, así la cosa. Y este año le he pedido que creo que tenemos que ver, intentar hacer mejor, pues cómo entrenar el primer equipo. Este año la petición especial ha sido que veamos el entrenamiento baja por lo que no lo vemos. Así que muchas gracias, mister. Un placer, como siempre. Buenas tardes a todos. El título de esta charla iba a ser las 4 ruedas del coche del entrenador, pero alguien no se atrevió o hubo un problema de comunicación o algo así y al final se queda en entrena tu modelo de juego. Y en esta primera parte, exactamente de lo que vamos a hablar es de que no todo es el modelo de juego. Modelo de juego o algunas de las cosas que tienen que ver con nuestro modelo de juego las veremos después en la pista. Y ahora hablaremos de que no todo es el modelo de juego y de todas esas partes que no son el modelo de juego. El día que a mí me destituyeron como entrenador del Mudar Club de Arabia Saudí, yo llegué a la oficina del club, que estaba en un edificio viejo, en un primer piso, en un pequeño pueblo que se llamaba Al-Gudai, y subí las escaleras viejas, polvorientas. El pueblo aquel no tiene nada que ver con lo que vosotros pensáis de Arabia Saudí. Arabia Saudí uno piensa en petrodólares, piensa en riqueza, piensa en lujo. Aquel era un pueblo muy humilde, muy modesto, muy de gente trabajadora, de muchos extranjeros, pakistaníes, hindúes, ciudadanos de Bangladesh, un gallego que era yo que estaba por allí, uno de Vitoria que estaba conmigo, Borja. Y el team manager del club me había convocado, esto era un martes, a las 4 de la tarde en la oficina del club. Así que yo subí aquellas escaleras viejas, polvorientas, llegué a la puerta que estaba entreabierta, me quité los zapatos, allí siempre te descalzas para entrar en los pisos, y era una pequeña sala con una moqueta, toda la sala, y un banco así lateral, un banco corrido, y al final del banco estaba el team manager, repanchingado, tumbado, descalzo, y con el móvil aquí en la panza y con los auriculares puestos, y me vio entrar, no me dijo nada, no me saludó, siguió a lo suyo, y yo me senté. Yo vi que él hablaba por el móvil, o hacía que hablaba por el móvil, se reía mucho, se reía exageradamente, yo creo que de una manera forzada, seguramente para generarme todavía más malestar del que yo tenía, sabía que me iban a despedir. Y allí estuvimos, él riéndose y hablando por el móvil y yo esperando. Delante había una mesita, un poco más allá había un monitor, una pantalla y un vídeo viejo. Y al cabo de un ratito llegó el vicepresidente del club. El vicepresidente del club era un médico con una extraordinaria reputación, no solo en Arabia, sino en todo el mundo árabe. No sé exactamente cuál era su disciplina. Conmigo se había portado siempre muy bien, había sido muy correcto, muy educado, siempre me había preguntado, se había interesado por mí, si estaba a gusto, qué necesitaba. Así que llegó, entonces Mustafa, que se llamaba el team manager, sí que se levantó, sí que le saludó y me dijo que nos sentáramos a la mesa, aquella mesita que estaba en el centro de la sala. Entonces el vicepresidente tomó la palabra y me dijo, ¿qué es lo que le pasa al equipo? Y yo le contesté, ¿lo que yo diga va a influir en algo en la decisión que vais a tomar? Y me dijo, no, la decisión ya está tomada. Y digo, entonces prefiero que resolvamos el contrato y que acabemos cuanto antes. Así que nos sentamos allí un buen rato y no tardamos mucho en resolver el contrato. Al cabo de una semana yo estaba ya volando hacia Oporto y allí me estaba esperando mi familia para volver a casa. El día anterior
nosotros habíamos perdido el primer partido en toda mi etapa en Arabia. El primer partido era un partido de Copa, de cuartos de final de Copa. Era justo después del parón que hay en Navidades, del parón que hay por selecciones. La selección de Arabia estaba jugando el Campeonato del Mundo, había 8 jugadores de mi equipo jugando aquel Campeonato del Mundo y otros 7 estaban jugando unos juegos militares que se celebraban y que también tenía mucha importancia en el país y que tenían la autorización por parte del team manager para ir a jugar. De manera que todo aquel periodo yo lo pasé entrenando con algún jugador junior, algún jugador juvenil, 2 o 3 que habían formado parte del equipo y que venían por allí para echar una mano y lo que podíamos. Y hasta el último día no pude entrenar con los internacionales, con los del ejército, y algunos de ellos se habían ido con sus novias a pasar unos días a Estambul, de manera que tampoco vinieron a jugar el partido de Copa. El partido de Copa lo perdimos y al terminar estábamos en el vestuario. El expresidente del club se acercó al vestuario, fue saludando a todos los jugadores, les fue consolando, les fue animando, y cuando llegó junto a mí se expuso delante de mí y con una mirada que no voy a olvidar en mi vida, de hielo absoluto, me dijo "good luck". Y Borja, mi ayudante que estaba al lado, me dice "¿te ha dicho good luck?". Y le dije "Borja, creo que volvemos para España". Si yo hubiese contestado a aquella pregunta del vicepresidente, ¿qué es lo que le pasa al equipo?, exactamente lo que le habría dicho es que desde que yo llegué a Arabia el 18 de julio, y esto era a finales de febrero, en ningún momento, ellos me hicieron sentir que yo era parte de aquello. En ningún momento yo pude ser el entrenador de aquel equipo. Ellos me habían fichado supuestamente como entrenador español, con mucha reputación, el balonmano español, bla, 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 bla. A ellos lo único que les interesaba era ganar, y todo lo demás, todo el proceso que te lleva a ganar no les interesaba nada, absolutamente nada. Yo le decía, pero sí, todos queremos ganar, esos que están ahí enfrente quieren ganar, los que yo he dejado en España quieren ganar, pero para ganar hay que intentar ir haciendo algunas cosas que por lo menos te acerquen a ganar. De manera que ellos en todo momento me hicieron sentir que yo no estaba formando parte de aquello, que aquel no era mi ecosistema y que en cuanto perdiese un partido iba a volverme a mi casita. Si yo os preguntase qué es un ecosistema, seguramente la mayoría sabríais decirme que un ecosistema es un medio natural en el que conviven una serie de seres vivos y la relación de esos seres vivos entre ellos y con ese medio, sea la tierra, sea el aire, sea el agua, sea el suelo, lo cual eso se parece bastante a un equipo, sea de balonmano, de baloncesto, de voleibol o de fútbol sala. Se parece mucho. Y los entrenadores tenemos una responsabilidad muy grande en que ese ecosistema sea un ecosistema sano, sea un ecosistema saludable, sea un ecosistema productivo, en el que los jugadores tengan la capacidad de crecer, de aprender y de mejorar, pero no solo de balonmano, de baloncesto, de fútbol sala o de voleibol, tengan la capacidad de crecer, de mejorar y de aprender como seres humanos, como personas, que es de lo que se trata, de hacer crecer a las personas. Yo me gusta siempre recordar el año pasado, cuando Los Ángeles Lakers retiraron la camiseta número 16 de Pau Gasol, un tipo de aquí cerca de San Boy, que no sé si se le ha dado la suficiente medida a ese pedazo de hecho que es la retirada de Los Ángeles Lakers de un tipo de aquí cerca de San Boy, el número 16, cuando Pau Gasol estaba reconociendo, agradeciendo y absolutamente emocionado, rodeado de su familia, rodeado de muchos amigos, rodeado de excompañeros, y se dirigió a su ex entrenador, a Phil Jackson, ganador de nada menos que 11 anillos, el tipo que más anillos tiene de la NBA. No le dijo gracias por haberme enseñado a rebotear mejor, por haberme enseñado a lanzar mejor, gracias por haber permitido que pueda ganar 2 anillos bajo tus órdenes. Lo que le dijo, exactamente lo que le dijo, es gracias por haberme inspirado
y por haberme animado a leer, y gracias por haberme introducido en el mindfulness. Eso fue lo que le agradeció. Nada que ver con el juego, nada que ver con el baloncesto, nada que ver con las habilidades que están asociadas al juego. Le reconoció, le agradeció y le premió por haberle hecho crecer en esa otra parte. Esa es sin duda una de las partes importantes, una de las partes maravillosas de ser entrenador. Sin duda, estamos trabajando con personas. Dice el gran Julio Velasco, reconocido como uno de los 3 mejores entrenadores del siglo XX, de cualquier disciplina, entrenador de voleibol, ganador de todo en la liga italiana, ganador de todo en la liga argentina, ganador con la selección italiana, ganador con la selección argentina, un absoluto triunfador. Dice que las 3 claves para liderar a un grupo son, primero, que seas auténtico, es decir, que tú no te pongas delante de tus jugadores y pretendas ser alguien que no eres, porque los jugadores lo van a oler, y si lo huelen estás muerto, los jugadores premian y valoran y reconocen la autenticidad y todo lo que no sea auténtico lo destruyen. Tienes que ser auténtico. 2, que sepas mucho de lo que les quieres enseñar, mucho en lo específico de lo que les quieres enseñar. Y si tú tienes el atrevimiento de querer enseñar a alguien, el primero que tienes que estar dispuesto a aprender eres tú y el primero que te tienes que formar eres tú. Esta es una condición indispensable, absolutamente indispensable. Si no, no te atrevas a querer enseñar a nadie. Aprende tú, mejora tú, fórmate tú, incorpora habilidades tú. Y tres, que no es lo que dices, es lo que les llega. Es lo que les llega. Si tú sabes 100, pero a ellos les llega 20, tú vales 20. Y si hay otro que sabe 50, pero a ellos les llega 30, eso vale más que tú. Así que tienes que formarte en saber comunicar. Es muy importante lo que les llega, cómo se los transmites, cómo les inspiras, cómo les motivas. ¿Cómo les motivas? Yo estuve en un clinic hace ya algunos años en Valladolid de un reputadísimo entrenador, importantísimo entrenador, reconocidísimo entrenador, padre de un modelo de juego de absoluto éxito. Y él decía que los que no saben de balonmano se dedican a motivar. Como no saben tanto de balonmano, se dedican a motivar. Con lo cual, con semejante declaración, demostraba 2 cosas. Una, su arrogancia. Yo, como sí sé, no necesito motivar. Y 2, su ignorancia. Porque lo que no tenía claro es que si a su conocimiento del juego le incorporase su capacidad de motivación, ¿dónde estaría? ¿A dónde llegaría? ¿A dónde llegaría? En este mundo de las redes sociales, no hace mucho, vi una charla suya de motivación, con un montón de likes, con un montón de me gustas. Una charla de motivación. Pero yo creo mucho en la motivación. Creo que los entrenadores tenemos que estar formados en comunicación, en la capacidad de llegarle al jugador, en la capacidad de conectar, en la capacidad de que el jugador te entienda, de lo que tú le quieres decir, le llegue. Esa parte es muy importante. Formarte en comunicación y formarte en personas, que al final, vuelvo a decir, es de lo que se trata. Esa es la 4ª rueda del coche del entrenador. Claro que hay que saber de técnica, claro que hay que saber de táctica, claro que hay que saber de condición física, o si no, rodearte de uno bueno, como los tengo yo. Pero la 4ª rueda es esta, es crear el ecosistema, es crear las condiciones para que tus jugadores crezcan, para que tus jugadores mejoren, para que tus jugadores aprendan, para que tus jugadores sean mejores personas. Y si son mejores personas, esto es increíble, serán mejores jugadores. Serán mejores jugadores. No tengáis ninguna duda. En una encuesta que le hicieron a algunos jugadores de fútbol, no sé exactamente a cuántos y no sé exactamente
en qué fecha, pero a los jugadores de fútbol de primera división les hicieron la siguiente pregunta en la siguiente encuesta. ¿Qué es lo que vosotros le pedís a vuestro entrenador? ¿Qué esperáis de vuestro entrenador? Y la respuesta fue, primero, que sea exigente. Segundo, que sea cercano, que se pueda hablar con él. Y tercero, que sea justo. Así que como la justicia es un término un poquito subjetivo, vamos a empezar por la exigencia. La exigencia tiene que existir siempre, pero no solo en el mundo del entrenamiento, en el mundo de la empresa, en el mundo de la familia, en las relaciones. Tiene que haber exigencia. Sin exigencia no hay mejora, pero la dificultad está en encontrar el punto, en encontrar el equilibrio. Eso lo sabemos muy bien los que somos padres. Tú no puedes querer a nadie más que a tu hijo, pero tienes que saber que tú no le puedes conceder todo. Tú tienes que saber que tienes que poner límites. Tú tienes que saber que unas veces aprietas, otras veces sueltas, unas veces premias, otras veces castigas. Tienes que saberlo. Y tienes que saber que no vas a acertar siempre. No vas a acertar siempre. Esto es un juego de ida y vuelta. Está tu hijo y estás tú. Está el jugador y estás tú. Y cuando no aciertes, porque muchas veces no vas a acertar y los resultados o las consecuencias te lo van a demostrar, tienes que disculparte. Disculparse, el otro día se lo reconocía yo a dos chicas que vinieron por aquí, disculparse, reconocer tus errores, es un superpoder. No pierdes autoridad. No pierdes autoridad. La ganas. Si tú no aciertas, si tú no das con la medida, si el nivel de exigencia se ha pasado, si el nivel de exigencia no ha llegado, discúlpate, reconócelo y mejora para la siguiente vez. Hazlo mejor la siguiente vez. Muchas veces los jugadores que dicen que quieren que su entrenador sea exigente tampoco están en condiciones o tampoco están con la suficiente preparación para dejarse exigir. A veces dicen que quieren exigencia, pero después cuando la exigencia les aprieta, y siempre te tiene que apretar un poco, siempre te tiene que pinchar un poco, porque si no, no hay mejora, entonces algunos se echan a un lado y consideran que eso no es para ellos. La exigencia tiene que ir exactamente a las acciones, tiene que ir exactamente a los hechos, nunca a la persona. Si tú has puesto estas normas, si tú has puesto estos límites, tienes que ser estricto y exigente con las acciones y suave y amable con las personas. Suave y amable con las personas. Céntrate en las acciones, exígele a las situaciones, a las del juego y a las que no tienen que ver con el juego. Y en cuanto a la cercanía, en cuanto a la capacidad para que el entrenador sea cercano y se pueda hablar con él, os voy a contar una anécdota que pasó hace poquitos días. Nosotros tuvimos en la pretemporada esta de invierno, que tanto le gusta a los jugadores, 2 semanas de preparación y un primer partido que fuimos a jugar a Zumaya. Un partido cargado de emotividad, un partido en el que volvía por primera vez Ander Torrico después de 3 años, ya sabéis, la historia la mayoría, ¿no? Así que había mucha expectación, muchas entrevistas y además se daba la circunstancia de que era en su pueblo, con lo cual todo eso disparaba la emotividad, disparaba todas las connotaciones que había alrededor de eso. Un ex compañero de él me llamó y me dijo que quería estar, que no quería perderse la vuelta de Ander, y me dijo si podíamos tomar un café antes del partido. Así que al llegar yo salí disparado y nos vimos allí en una cafetería cerca del pabellón. Y este jugador, ex jugador de aquí, de Anaita, donde coincidió con Ander, está teniendo una temporada complicada en su club, ¿no? Está teniendo muchas lesiones, primero en el tobillo, después una rotura de fibras de la que recayó y se alargó muchísimo, ahora otra vez con el tobillo, apenas está jugando. Con lo cual lleva entre 4 y 5 meses sin jugar, con pequeños intervalos en el medio, en los que ha podido entrenar, creo que sin llegar a jugar ningún partido oficial. Y entonces me decía, Quique, mi entrenador en estos 4 meses no me ha preguntado ni una sola vez cómo estoy. Ni una sola vez en 4 meses se ha interesado por cómo va la lesión, qué necesitas, qué puedo hacer por ti, cómo te encuentras. Ni una sola vez. No sé si se lo ha preguntado al fisio, no sé si se lo ha preguntado al médico. A mí no. Estoy allí en la banda haciendo mis ejercicios al margen del grupo. Ni una sola vez, Quique. Ni una sola vez. Y entonces yo le decía, pues lo que es evidente es que hay un nivel de comunicación brutal. Es decir, más no te puede decir. Si en 4 meses en los que no has jugado, en los que te estás ahí recuperando, que se supone que estás ahí fastidiado en la banda, ni una sola vez te ha preguntado cómo estás, más cosas no te puede decir.
Realmente ese tipo ha trabajado la comunicación porque te está diciendo un montón de cosas. Y me recordó mucho esas sesiones de entrenamiento que hacen los equipos de fútbol el día después del partido, en el que esto en otros deportes no se da tanto, pero en fútbol sí. El grupo se divide en dos, los que jugaron el domingo y los que no jugaron. De manera que los que jugaron hacen recuperación y los que no jugaron hacen un trabajo de compensación, ¿no? Ese trabajo de compensación, que muchas veces, ese trabajo de compensación muchas veces es un trabajo físico, es un trabajo a veces incluso pues monótono, ¿no? Donde se trata de igualar y que los que jugaron y tuvieron muchos minutos pues se vean compensados con nosotros. Y entonces hay dos posibilidades. Una, que se da bastante, que el entrenador esté con los que jugaron, mucho más si ganaron, y que esté allí, y que se oigan risas y jajaja, y hacen un rondito y no sé qué, y después se van a la sauna. Y el preparador físico está allí con los que tienen que hacer compensación casi con el látigo, ¿sí? O dos, que el entrenador le diga al preparador físico o al segundo entrenador o al que dirija eso que haga un entrenamiento de compensación que sea lo más entretenido, divertido, ameno posible, para que además de la carga esa de compensación, de no haber jugado, de que alguno estará no muy contento con el entrenador, pues eso les resulte divertido. Y además estar allí, estar físicamente allí y hablando con ellos e interactuando. Eso es exactamente liderar, eso es exactamente comunicar, porque es seguro, hay algunas cosas que no son seguras, pero hay algunas que sí, y es seguro que el nivel de cohesión de tu equipo, en la temperatura emocional de tu equipo, depende de cómo estén esos jugadores que juegan menos, que están lesionados o que no han participado en el partido del día anterior. A esos es a los que te tienes que dedicar muchísimo, pero muchísimo es muchísimo, porque si no los perderás. Y si los pierdes a ellos, eso se trasladará al resto, y la cohesión, el compromiso y la capacidad de ese equipo de perseguir los objetivos seguro que se caerá, casi seguro que se caerá. Así que dedícale tiempo y ten la suficiente empatía. En esa comunicación de la que hablo, una herramienta fundamental es escuchar. Es decir, es hablar, es saber llegar, es saber transmitir, pero por encima de todo, en la comunicación, en esa ida y vuelta que hay entre el jugador y el entrenador, siempre hay que saber escuchar. Siempre es una herramienta fundamental que el jugador tenga la confianza, tenga la capacidad de decirte cosas, incluso algunas que no estés a lo mejor del todo a gusto cuando las escuches, o en muchos casos que no estés de acuerdo, pero que te lo pueda decir y que a partir de ahí podáis construir y que a partir de ahí podáis mejorar aspectos. Cuando se llega a ese nivel de comunicación, entonces también es seguro que las cosas están yendo por buen camino. A mí me gusta mucho en esa relación con el equipo, en esa relación con los jugadores, me gusta mucho, o trato de que cada partido sea muy singular, sea muy individual, sea muy único. Y ya durante la semana los mensajes son muy orientados al partido, la motivación es diferente, buscamos a veces un leitmotiv o un lema o algo que ya nos vaya metiendo desde el lunes, martes, miércoles, jueves de cara al partido. Y alguna vez a lo largo de la temporada me gusta señalar algún partido, partidos de casa estoy hablando ahora, haciendo una concentración. ¿No? Haciendo una concentración. Aquí, desde que estoy en Anaita, no lo hemos podido hacer porque los precios de los hoteles se nos disparan y porque no ha habido manera, entonces no ha podido ser y lo hemos hecho de otra manera. Pero cuando estaba yo en mi anterior equipo, en el Novas, estábamos en División de Honor Plata, recuerdo que hubo un día que yo le dije al presidente que me gustaría concentrar al equipo para el partido que íbamos a jugar contra Bordils. Esto era marzo. Y nosotros que habíamos empezado la liga regular, poquito a poco habíamos ido subiendo en la clasificación y estábamos a punto de meternos entre los 5 primeros, que era lo que te permitía jugar fase de ascenso. Subía el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto jugaban playoff de ascenso. Así que le dije al presidente si podía buscar un hotel que estuviese bien de precio y que quería concentrar al equipo a las 12 para el partido que teníamos a las 7 de la tarde, creo, 6:30, 7, no sé, contra Bordils, y que si ganábamos nos daba la opción esa de meternos entre los 5 primeros.
De manera que el presidente consiguió un buen precio, estábamos en temporada baja, hubo un hotel muy chulo cerquita de la playa, en La Guardia, y allí quedamos el sábado a las 12 todo el equipo. Yo llegué un poco antes y estaba en la recepción viendo en el momento que llegaron todos los coches y las motos de los jugadores al aparcamiento. Empezaron a bajar, cogieron sus mochilas, entraron en la recepción del hotel y os prometo que las caras de los jugadores y la energía negativa que desprendían aquellas caras, aquellos cuerpos, aquellos gestos, era que se veía físicamente la energía negativa y la mala onda que había allí. Con lo cual yo al principio no entendí nada, repartimos las llaves de las habitaciones y les dije que a la 1 teníamos una reunión antes de comer. Y entonces me di cuenta que faltaba un jugador. Vamos a llamarle Mínimo. Oye, ¿dónde está Mínimo? Dice, no, Mínimo no viene. Ha hablado con el presidente y le ha dado permiso para no venir. Digo, ¿cómo? El presidente a mí no me había dicho nada, yo no sabía nada. Sí, que no viene, que él sale directamente después al pabellón. Entonces yo empecé a darme cuenta por qué esas caras, por qué esa energía, por qué esa mala onda, ¿no? De manera que cuando me fui a la habitación había dos opciones. Las dos eran válidas. Una era ir a la guerra, no sería la primera vez, y otra, tratar de reconducir aquello. Claramente aquella concentración la habíamos hecho para llegar en buenas condiciones al partido y para tratar de tener opciones de pelear el partido. Así que a la 1, cuando les junté, les dije, mirad, yo espero que todos seamos conscientes del partido que nos jugamos esta tarde, de la posibilidad que tenemos de meternos en plazas de ascenso, y ya sé que queda mucho, pero yo no he hecho esta concentración para amargarle la vida a nadie, para fastidiarle el sábado a nadie. Son las 12, creo que habéis podido dormir bien, nos van a dar de comer bien, estamos aquí en un hotel cojonudo, vamos después a dar un paseo por la playa, hacía un día fantástico, el paisaje era increíble, y esto lo hemos hecho para estar un poquito más concentrados, para estar ya un poquito más metidos en el partido y para llegar con más opciones de jugar el partido. Con lo cual, los jugadores poquito a poco se fueron cayendo del caballo, poquito a poco fueron entrando, vimos el vídeo que nos faltaba por ver, comimos estupendamente, después de comer y después de la siesta nos dimos un paseíto por la playa, tuvimos la última charla antes de salir para el pabellón. Y además yo hablé con la peña Os Jomas, de allí del Noas, y cuando llegábamos todos con los coches, con los motos, allí nos estaban esperando con bengalas y con motos, haciendo con el tubo de escape, no sé qué, no sé cuánto, un festival aquello. Y entramos al vestuario y allí estaba Mínimo en el vestuario. Y entonces, claro, la gente estaba pendiente de ver qué era lo que pasaba entre Mínimo y yo, porque Mínimo no se había presentado y porque evidentemente todos los demás sí. Con lo cual, la charla, esa pequeña charla antes de salir al partido, yo se la dirigí a él. Le dije, me hubiera gustado mucho que me lo hubieras pedido a mí, no sé si te hubiera dado permiso o no, me hubiera gustado que me lo dijeras a mí, y desde luego que sepas que cuento contigo para el partido de hoy. Tú eres un jugador importante hoy, ahí fuera, y cuento contigo como he venido contando siempre hasta ahora. Así que más allá de que no hayas hecho las cosas como a mí me gustaría, quiero que sepas que estás en el equipo, quiero que sepas que estás con todos y quiero que sepas que ahí fuera hay que jugar para ganar. El partido lo ganamos bien, el partido lo ganamos creo que por 7, por 7, y al final de la jornada estábamos entre los 5 primeros de la liga. Ocurrió que el mundo se paró porque llegó la pandemia ese mismo martes y lo que no sabía Mínimo es que el lunes estaba fuera del equipo, o él o yo. Porque una de las cosas que yo aprendí ya hace algunos años es que cuando tú, que no puedes gustarle a todos, que no puedes convencer a todos, que no puedes motivar a todos, que no puedes tratar de que todo el mundo te siga, cuando hay alguno que no está, es mejor que siga su camino y que lo deje. Con lo cual, la reunión con el presidente iba a ser muy clara, o Mínimo o yo. No sé cuál hubiera sido la decisión del presidente. Sí sé cuál era la mía.
en esa comunicación y en esa relación del entrenador con el jugador, lógicamente uno de los momentos es ahí fuera en la pista. Es ahí fuera, cuando hacemos las correcciones, cuando hacemos las advertencias a los jugadores. Cuenta otra vez Julio Velasco una anécdota con su hija, que a mí me recuerda mucho a mí, porque él dice que él es un analfabeto informático, cosa que yo también soy, como sabe Pablo Galech y alguno más. Y él dice que cuando está en casa ahí con el ordenador, ahí peleándose, y que de repente el ordenador se le para, de repente el ordenador no va. Y entonces llama a su hija pequeña y dice, oye, ven, que esto no va, ¿qué pasa aquí? Entonces llega su hija y dice, papá, es fácil. Entonces él ya se siente mal porque su hija le dice que es fácil y le dice, anda, aparta. Y entonces él ya se siente la última mierda y su hija hace allí y corrige y enseguida el ordenador vuelve a funcionar. Con lo cual él le da las gracias, su hija se va y a los 15 minutos el ordenador se le vuelve a parar. Entonces él ya, para que no la humille más, llama a su otra hija, la hija mayor, dice, oye, que esto no va. Así que ya sabemos que hay dos cosas que no le debemos decir a los jugadores. Una, es fácil, y otra, aparta, que lo hago yo. Hay otras maneras de corregir, hay otras maneras de tratar de que el jugador lo haga. Cuando tú no eres capaz de que el jugador lo haga, piensa que no es porque el jugador no quiere hacerlo. Piensa que porque seguramente las herramientas, los ejercicios, las indicaciones, las conductas no están siendo las correctas. Lo normal, salvo en casos como el de mínimo, es que el jugador quiera hacerlo, pero no siempre le sale. Con lo cual, trabaja tú para que esos ejercicios, para que esas correcciones vayan en la dirección correcta. No le digas que es fácil y, sobre todo, no lo hagas tú o no pongas a otro para que lo haga. Busca la manera de que el jugador termine haciéndolo. Dice Luis Enrique, todo eso lo dije yo a mis jugadores cuando llegué. A los pocos días de llegar salió un artículo en una declaración de Luis Enrique, que estaba al frente de la selección, y él decía que el elogio debilita. Es algo que le he oído después más de una vez, y yo tampoco puedo estar más en desacuerdo con eso. No puedo estar más en desacuerdo. Yo creo que si tú quieres corregir a tus jugadores y tú quieres decirle aquellas cosas que tienen que hacer mejor, tienes que, antes de nada, decirle aquellas cosas que hace bien. Lo que a ti te permite, lo que a ti te faculta, lo que a ti te autoriza para decirle las cosas que no hacen bien, aquellas cosas en las que tiene que mejorar o poner más atención, es exactamente que primero le hayas dicho las cosas que hace bien. Entonces yo puedo entender por qué lo dice Luis Enrique, para no caer en la autocomplacencia o para que el jugador no se venga arriba, pero el mundo es mucho mejor y los equipos funcionan mucho mejor si tú por delante les dices las cosas que funcionan, las cosas que hacen bien, las cosas en las que ese jugador tiene habilidad y tiene capacidad, y después, y justo después, entonces enfócate en las cosas que tiene que mejorar, que tiene que corregir, que tiene que intentar poner un poquito más de su parte. El feedback es una herramienta potentísima en esa relación de entrenador-jugador, pero es una herramienta potentísima si sabes utilizarla. El elogio nunca tiene que ser el elogio porque sí, el elogio desmedido, el elogio a la persona. El elogio tiene que ser también racional y tiene que ver con las actitudes y con las habilidades del jugador, porque si no tampoco te va a creer. Tú le dices, es que eres muy bueno. No, tú haces bien esto, tú trabajas mucho esto, tú tienes cualidades para esto, y después dile esas otras cosas en las que tiene que mejorar o en las que puede corregir. Si tú lo haces así, entonces será una herramienta potente y será una técnica que os funcionará. Voy a terminar. Os voy a contar un cuento que les contaba hace unos días a mi equipo, justo antes del partido contra Cuenca. Seguramente sabéis que Cuenca tiene algunos jugadores guerreros, tiene algunos jugadores peleones. Como me decía un día un empleado de aquí del Nuevo, jugamos contra Cuenca, hay que traer el protector bucal. Pues eso, los Bad Boys. Dieguito era un niño que el día que cumplía 6 años hicieron una fiesta familiar y su padre pudo asistir a la fiesta, pudo asistir al cumpleaños y le trajo un regalo. Entonces Dieguito lo abrió y al abrirlo no se encontró una consola, no se encontró un ordenador, no se encontró el nuevo teléfono móvil, se encontró un parchís. Y para sorpresa de la mayoría se quedó encantado con el parchís, encantado con su parchís. Entonces le dijo, papi, vamos a jugar.
Mi papi le dijo, no, lo siento, he podido venir al cumpleaños, pero me tengo que marchar. Jugamos el sábado. ¿Te parece bien? Jugamos el sábado. Sí, el sábado, sin falta, papi. Así que cuando llegó el sábado, Dieguito se levantó a las 9 de la mañana, cogió el parchís debajo del brazo y se fue directo al despacho de su padre, que ya trabajaba allí en su mesa, que ya estaba allí con sus cosas. Papi, es sábado, vamos a jugar al parchís. Dice, Dieguito, lo siento, pero es que se me ha complicado muchísimo, tengo muchísimo trabajo y ahora mismo no puedo. Pero papi, me prometiste que hoy íbamos a jugar. Dice, pero lo siento, ahora no puede ser. Dice, papi, tú me dices que hay que cumplir las cosas que se dicen. Y dice, ya. Pero de verdad, no puede ser. Entonces el padre, viendo que la cosa se estaba poniendo muy difícil, vio que tenía allí en la mesa, tenía una revista, y la portada de la revista era un mapamundi. Era un mapamundi con todos los países, los continentes, los océanos. Y entonces cogió unas tijeras y empezó a recortar la portada, la recortó en unos 50 trozos y echó los 50 trozos en una caja. Y entonces le dijo a Dieguito, esto es un puzzle, es un rompecabezas. Vamos a hacer una cosa. Si tú eres capaz de formar el mundo, el mapamundi entero, con los países, con el continente, con los océanos, entonces jugamos al parchís. Vale, pero si no, ahora tengo que trabajar y tengo que seguir con estas cosas. Y Dieguito, viendo que no había otra solución, dijo, vale, papi, se cogió su caja y se marchó. Su padre estaba seguro que Dieguito no iba a ser capaz de montar el puzzle, o que si era capaz le iba a llevar mucho tiempo y eso le iba a poder permitir sacar adelante todo el trabajo. Así que Dieguito se marchó a su habitación y exactamente a los 12 minutos aparece Dieguito con el mapamundi perfectamente montado, pegadas todas las piezas, bien con celo para que no se cayesen, y dice, papi, aquí tienes el mapamundi. Y el padre no se lo podía creer. Dijo, pero ¿cómo puede ser? Dice, ¿te ha ayudado tu madre? Dice, no, mamá hace rato que se ha ido a la compra. Dice, ¿cómo puede ser? Vale, pues tenemos que jugar bajo la cabeza, tenemos que jugar al parchís. Pero dime una cosa, dime cómo lo has hecho. Y verás, papi, yo no tengo ni idea de lo que es un mapamundi, eso que tú dices que es un mapamundi. No sé dónde están los países, no sé dónde están los continentes, no sé dónde están los océanos. Pero yo he visto que cuando recortabas por detrás había el dibujo de un hombre, y entonces lo que he hecho ha sido recomponer el hombre, formar el hombre. Y cuando he compuesto el hombre y cuando lo he formado, el mundo se ha construido. Así que yo creo que eso es exactamente lo que tenemos que hacer como entrenadores. Tenemos que formar al hombre, tenemos que formar a la mujer, tenemos que construir a las personas, y cuando lo hagamos, los equipos se construyen también. Gracias. Nos vamos fuera a hablar un poquito de modelo de juego y a ver ahí qué somos capaces de hacer.